días con todos. Nuestro tema a exponer es la aplicación de la función por tramo aplicada en la ingeniería eléctrica. Los integrantes del grupo somos Guillermo Chamaidán, Daniel Sánchez, Jorge Hinojosa y mi persona, Josía Bajaña. Yo les voy a dar una breve introducción antes de pasar a la aplicación del ejercicio. En cálculo diferencial es un método universal. Se puede aplicar tanto en la física, química, biología, contabilidad, entre otras materias. En cualquier proceso que se pueda producir una ecuación, ahí puedes aplicarlo. Como por ejemplo, el cálculo diferencial tiene un importante campo de aplicación, que puede ser la fabricación de chips, miniaturización de componentes internos, administración de las compuertas de los circuitos integrales, comprensión y digitalización de imágenes, sonidos y videos, y muchas áreas más donde se puede aplicar el cálculo diferencial. El cálculo diferencial se aplica en casi todo, como ya podemos ver, como por ejemplo en el ejercicio que vamos a mostrar, en el cual se enfoca en la ingeniería eléctrica. En este ejercicio se aplicarán los conocimientos que ya hemos adquirido en las clases, los cuales son los conceptos de aplicación de funciones por tramo, periódica, acotada, creciente y decreciente. Gracias. Buenos días, soy el estudiante Guillermo Chumillán y voy a iniciar explicándoles el detalle del fenómeno de proceso analizado. Antes de explicarles el ejercicio, voy a dar una pequeña introducción de conceptos. ¿Qué es el voltaje? El voltaje o tensión eléctrica es la fuerza necesaria para que la energía recorra a través del material conductor, sea este un cable de cobre o de aluminio. Desde un punto de mayor potencial a otro punto de menor potencial. Un voltio es la unidad que se reconoce como la medida de potencial eléctrico, fuerza electromotriz y voltaje. Este podría ser un concepto inicial para empezar a comprender este tema. Ahora voy a explicar qué es una variación de voltaje. Una variación de voltaje es el aumento y disminución de voltaje habitual en una área determinada. ¿Qué son funciones a trozos? Una función definida de trozos es una función con distintos comportamientos según el intervalo de su variable. Independientemente, considerando a cada uno de estos intervalos, se le conoce con el nombre de rama. Voy a explicar también qué es una función periódica. Las funciones periódicas son funciones que se comportan en una manera cíclica, o sea, que se repiten, sobre un intervalo específico llamado un periodo, que se lo va a representar con la letra T. La gráfica se repite a sí mismo una y otra vez, así como es trazada de izquierda a derecha. En otras palabras, la gráfica completa puede ser agrupada de copias de una porción particular, repetida en intervalos regulares indefinidamente. Por último, voy a explicar qué es la continuidad y descontinuidad. Una función es continua si su gráfica puede dibujarse de un solo trazo. Diríamos que es continua si puede dibujarse sin separar el lápiz de la hoja de papel. Se dice que la función es discontinua si no es continua, es decir, presenta algún punto en el que existe un salto y la gráfica se rompe. Una vez ya la introducción, voy a pasar a explicar la variación del voltaje representada en el plano. El ejercicio que vamos a tener que resolver es el siguiente. Bosqueje la gráfica de la evolución del voltaje V desde t igual a 0 segundos hasta t igual a 14 segundos. Entonces tenemos los siguientes datos. V es una función del tiempo t que se mide en segundos. El voltaje se mantiene constante en un valor de 5 voltios desde 0 segundos hasta t igual a 1 segundo.
Desde T1 segundo hasta T2 segundos, el voltaje del circuito tiene el comportamiento de la función Ft igual a 5,2 menos T. Desde T2 segundos, T igual 2 segundos, hasta T igual 3 segundos, el voltaje del circuito sigue el comportamiento de la función Gt igual menos 5,2 menos T. La función B es periódica con el periodo fundamental T igual 3 segundos. A continuación voy a pasar a explicar este ejercicio. En este caso, en el software GeoGebra. En esta gráfica podemos observar el comportamiento del voltaje con respecto al tiempo, en el cual claramente podemos notar un comportamiento no estable. Sabiendo esto, podemos determinar que hay una presencia de variación de voltaje. El análisis matemático. Vamos a pasar a analizar matemáticamente esta gráfica. Como podemos ver en la gráfica, que empieza desde el punto 0 y su periodo terminaría en el punto 3. Esto quiere decir que t sería igual a 3. Podemos ver que es una función continua, ya que no se separa el lápiz de la hoja al momento de graficarla. Observamos que tiene dos cotas, una en la parte superior y otra en la parte inferior. En la parte superior, el valor de la cota sería 5. En la parte inferior, el valor de la cota sería 0, que es de donde empieza hacia arriba. El rango sería de 0 a 5 y el dominio de 0 a 14, ya que inicia en 0 y termina en 14 esta gráfica. Listo. Ahora, la regla de correspondencia. La regla de correspondencia es una tabla muy importante para poder graficar nuestra función en el plano. Un pequeño concepto de la definición de qué es la regla de correspondencia es que es la que consiste en asignar un elemento único de cierto conjunto a cada elemento único de otro conjunto. Y ahora voy a pasar a explicar cómo se grafican las funciones a trozos en GeoGebra. Bueno, como podemos ver, el primer paso es ir a la calculadora de GeoGebra, luego pasar a digitar la regla de correspondencia y así paulatinamente vamos a poder observar cómo se van graficando cada una de las funciones. Gracias. Buen día, mi nombre es Daniel Sánchez y en este caso les voy a hablar sobre la presencia del cálculo diferencial en el proceso que fue explicado por mi compañero Guillermo. Comenzando dándole una pequeña introducción, tenemos que el cálculo diferencial es una parte del análisis matemático que tiene como uno de los objetivos estudiar el comportamiento de funciones cuando sus variables cambian, como por ejemplo cuando la función crece en algún punto o decrece en algún punto. Esto tiene que ver con las funciones definidas por tramos, ya que estas funciones son las que se definen según el valor que toma la variable x. Tenemos que tener presente que puede haber funciones de diferentes comportamientos en distintos intervalos de su dominio, como por ejemplo el ejercicio de aplicación que vimos, en el cual aquí se muestra la gráfica. Tenemos algunos tipos de funciones definidas por tramos, como lo son la función de valor absoluto, la función signo, la función escalón y la función entero mayor. Dando un pequeño concepto de estas funciones, tendríamos que la función valor absoluto mantiene el signo de las imágenes positivas y cambia el de las negativas. Analíticamente, este tipo de funciones son en realidad funciones definidas a trozos. La función signo es una función matemática especial, una función definida a trozos, que obtiene el signo de cualquier número real que se tome por entrada. La función escalón es aquella función definida a trozos y tiene la forma de una escalera que puede ascender o descender al ser dibujados. Y por último, la función entero mayor,
la función entero mayor se puede describir para un número real x como el mayor entero menor o igual a x. Uno de los objetivos del cálculo diferencial es que, dadas las condiciones de un problema de la vida cotidiana, son reconocer si puede ser modelado por una función definida por tramos. Tenemos que en el ejercicio que se presentó, la presencia del cálculo está en la función definida por tramos, ya que se analizó las variaciones de voltaje en circuitos. ¿Por qué? Porque a mayor diferencia de potencial que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica, mayor es el voltaje existente en el circuito al que corresponde ese conductor. Esto hace que los voltajes varíen. Y la forma de analizar estas variaciones, los voltios suelen ser constantes, crecientes y decrecientes. Las funciones definidas por tramos también suelen ser continuas y discontinuas. Un ejemplo de continuidad, se puede decir que cuando dibujamos una función f con un lápiz, será continua si podemos dibujar sin tener que levantar el lápiz. Sin embargo, la función será discontinua en un punto cuando no está definido en él, o bien porque en dicho punto hay un salto. El que una función esté definida a trozos puede responder a un proceso natural o social perfectamente. De hecho, lo habitual es que en cualquier proceso ocurran cambios que obliguen a cambiar las fórmulas en determinados momentos para poder describirlos. Por ejemplo, cuando nos movemos, no llevamos una velocidad constante. Aceleramos, mantenemos la velocidad o bien frenamos. El espacio recorrido en función del tiempo debe de ser calculado con fórmulas diferentes en cada intervalo. Gracias. Buen día, soy Jorge Hinojosa y yo les voy a dar las conclusiones de este proyecto. Tras el aprendizaje de cada una de las funciones en cálculo diferencial, específicamente las funciones definidas por tramo, se puede concluir en que son muy importantes y de enorme utilidad para la solución de problemas tanto en la vida diaria como en la profesional. Debido a que las aplicaciones que se le da a las funciones definidas por tramos en la ingeniería eléctrica son muchas, como en el control de procesos industriales y de sistemas electrónicos de potencia, como también una aplicación básica que podemos hacer es en el momento de hacer cálculos de los datos de las ondas en un osciloscopio. Y a su vez podemos graficar y ver cómo se comporta la corriente eléctrica. Y así poderlas aplicar en el futuro, en los diversos problemas de electricidad. Dando un ejemplo en la vida diaria, tenemos el tema del consumo de energía eléctrica. Situación en la cual el número de kilowatts hora consumido determinará el monto de la cuenta a pagar. Situación muy arraigada a las funciones por tramos. Para concluir, damos relevancia al estudio de una función definida por tramos, ya que abarca los mismos puntos que el análisis de cualquier función de variable real, que incluyen la monotonía, la curvatura, la simetría, entre otros. Y esto favorece a una mejor comprensión de muchos conceptos básicos de cálculo, tales como límites unilaterales, continuidad y derivadas unilaterales, entre otros. Recomendaciones. Se debe inculcar desde niveles de secundaria el estudio objetivo de las funciones, dando diversidades de ejemplos y situaciones reales que puedan ser utilizadas y analizadas junto con el docente, para generar oportunidades tanto al maestro como al estudiante de crear y saber para qué sirve una función definida por tramos, ya que si se da paso al refuerzo de diferentes conceptos de cálculo en las clases y en el trabajo. Otra recomendación muy útil es de dar charlas de las características de las funciones, ya sean de periodicidad, acotamiento, crecimiento y decrecimiento de las funciones,
con profesionales en el ámbito de la electricidad, porque son en gran parte responsables de la planificación, construcción y mantenimiento de sistemas para generar, transmitir y distribuir energía eléctrica, desde el uso en el hogar, como en las redes de computadoras, en las telecomunicaciones, en la medicina y en muchas otras actividades. La energía eléctrica es indispensable y las gráficas de funciones definidas por tramo se asegura de que el suministro y la distribución estén garantizadas. Gracias.